Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos, que nos mueve, que nos inspira y a veces que nos confunde un poquito. Vamos a hablar de algo que todos buscamos, que todos experimentamos de alguna manera, pero que a menudo se nos escapa en su definición más pura. Hoy vamos a explorar el amor según Can Yaman. Sí, han leído bien. Ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, que tiene esa mirada que derrite y esa presencia que hipnotiza. Pero más allá de su atractivo físico, ¿qué hay detrás de su forma de entender el amor? ¿Qué nos puede enseñar sobre esta poderosa emoción? Prepárense porque vamos a desgranar sus pensamientos, a interpretar sus palabras y a ver si logramos descifrar esa esencia que lo hace tan especial, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y antes de empezar a desvelar los secretos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Can Yaman, como muchas figuras públicas, ha compartido reflexiones sobre el amor a través de entrevistas, redes sociales y, por supuesto, sus personajes en pantalla. Y lo que he podido recopilar es una visión del amor que es a la vez profunda y sorprendentemente sencilla, pero con un matiz que lo diferencia. Él no habla de un amor idealizado y perfecto, de esos cuentos de hadas que a veces nos venden. Su enfoque parece estar más anclado en la realidad, en la autenticidad y en una conexión genuina. Pensemos en sus personajes, muchos de ellos hombres apasionados, a veces un poco rebeldes, pero con un corazón noble y una entrega total a la persona amada. ¿Esta intensidad en la pantalla refleja su pensamiento en la vida? Yo creo que sí, en gran medida. Can Yaman habla de un amor que se construye, que se nutre y que requiere un esfuerzo consciente. No es algo que simplemente sucede y ya está. Requiere trabajo, paciencia y sobre todo comprensión. Él ha mencionado en ocasiones la importancia de la comunicación, de saber escuchar y de estar presente para la otra persona. Y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Lo sabemos todos, pero decirlo con convicción, con esa pasión que lo caracteriza, le da un peso diferente. Lo que encuentro particularmente interesante en su perspectiva es la idea de que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión. Sí, una decisión. Él no se queda solo en la chispa inicial, en la atracción, sino que habla de elegir amar a alguien cada día, de comprometerse con esa relación, incluso en los momentos difíciles. Y esto, señores y señoras, es un concepto muy maduro y muy valioso. Porque el amor, en su forma más pura, no es solo euforia y mariposas en el estómago. El amor verdadero es también apoyo incondicional, es ser el hombro en el que llorar, es celebrar los éxitos y superar juntos los fracasos. Can Yaman parece entender esta dualidad a la perfección. Él habla de la importancia de la admiración, de ver en el otro cualidades que te inspiren y te hagan querer ser mejor persona. Y cuando admiras a alguien, cuando respetas sus valores, su forma de pensar, su camino, es mucho más fácil tomar la decisión de amarlo día tras día. Esta noción de decisión es fundamental para comprender la profundidad de su visión. No se trata de un amor pasivo que simplemente nos ocurre, sino de un amor activo y proactivo. Es como plantar una semilla y luego dedicarle tiempo y cuidado para que crezca, florezca y dé frutos. Requiere un compromiso diario, una renovación constante de esa elección. En un mundo donde las relaciones a menudo se perciben como desechables, donde la gratificación instantánea es la norma, la idea de tomar una decisión consciente de amar y mantener ese amor a lo largo del tiempo es revolucionaria. Significa que incluso cuando la novedad se desvanece, cuando surgen los inevitables altibajos, el compromiso y la elección de permanecer y trabajar en la relación prevalecen. Es una lección valiosa. El amor no es un destino, sino un viaje que se transita con intención. Otra faceta que destaca es la de la autenticidad. Can Yaman parece valorar enormemente que las personas sean ellas mismas, sin máscaras, sin pretensiones. Y esto se traslada directamente a su visión del amor. Él busca y creo que promueve una relación donde ambos miembros se sientan libres de ser quienes son, de expresar sus miedos, sus sueños, sus imperfecciones. Porque, seamos honestos, ¿quién es perfecto? Nadie. Y el amor verdadero, el que perdura, es el que abraza esas imperfecciones, el que encuentra belleza en lo imperfecto. Él ha sugerido que la transparencia y la honestidad son pilares fundamentales.
Si no puedes ser tú mismo con la persona que dices amar, ¿realmente la amas? O más bien, ¿te amas a ti mismo en esa relación? Esta es una pregunta para reflexionar. La autenticidad en el amor, desde la perspectiva de Kanyaman, es la clave para una conexión genuina y duradera. Significa despojarse de las capas de artificio que a veces construimos para presentarnos al mundo. Es permitir que la otra persona vea nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades, nuestras peculiaridades. Y lo más importante es que esa persona nos acepte y nos quiera precisamente por ser quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Cuando nos sentimos seguros para ser auténticos, la relación se convierte en un espacio de crecimiento mutuo y de profunda intimidad. La pretensión y el disfraz, por el contrario, solo generan distancia y, a la larga, insatisfacción. La honestidad radical, incluso cuando puede ser incómoda, es el camino hacia un amor sólido y resiliente. Es en la aceptación mutua de nuestras imperfecciones donde reside la verdadera belleza de una relación. Y hablemos de la pasión. Si hay algo que se le atribuye a Kanyaman, es esa energía vibrante, esa intensidad que transmite. Y él mismo ha hablado de la importancia de la pasión en una relación. No solo la pasión física, que es importante, claro está, sino también la pasión por la vida, por los proyectos, por los sueños. Una pareja que comparte pasiones, que se impulsa mutuamente a perseguir sus metas, es una pareja que tiene una conexión mucho más profunda y duradera. Él no concibe el amor como algo estancado, sino como un viaje compartido, lleno de aventuras, de descubrimientos y de crecimiento mutuo. Es como si dijera, no te conformes con lo básico, vive el amor con todas sus letras, con toda su fuerza. La pasión en el contexto de Kanyaman es el combustible que mantiene viva la llama del amor. No se limita a la atracción física, sino que se extiende a un entusiasmo compartido por la vida. Cuando dos personas se inspiran mutuamente para perseguir sus sueños, para explorar nuevas experiencias, para aprender y crecer juntos, la relación se vuelve una aventura emocionante. Es la chispa que evita que el amor caiga en la rutina, que lo mantiene fresco y vibrante. Esta pasión compartida crea un vínculo poderoso, una complicidad que trasciende lo cotidiano. Es la fuerza que impulsa a la pareja a explorar el mundo, a enfrentar desafíos y a celebrar los triunfos, creando un legado de experiencias y recuerdos que fortalecen su conexión. Pero su definición de amor no está exenta de realismo. Kanyaman, a pesar de su aura de galán, transmite una madurez sobre las relaciones que es refrescante. Él entiende que habrá obstáculos, desacuerdos, momentos de duda. Y en lugar de huir de ellos, parece proponer enfrentarlos juntos como un equipo. La resiliencia en el amor, la capacidad de levantarse después de una caída y seguir adelante, es un aspecto crucial que él parece valorar. No se trata de evitar los problemas, sino de tener las herramientas y la voluntad para superarlos. Y esto, amigos míos, requiere un conocimiento profundo de uno mismo y del otro. El realismo en el amor, según Kanyaman, es la aceptación de que las relaciones perfectas no existen. Todos somos humanos y los errores, los malentendidos y los conflictos son parte inevitable de la convivencia. Sin embargo, lo que diferencia un amor sólido de uno frágil es la capacidad de afrontar estos desafíos con madurez y como un equipo. La resiliencia no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse, a sanar juntos y a salir fortalecidos de la adversidad. Requiere una comunicación abierta y honesta, la disposición a escuchar y a comprender la perspectiva del otro, y un compromiso compartido para superar los obstáculos. Es esta capacidad de navegar las tormentas juntos lo que solidifica verdaderamente una relación. Me he detenido a pensar en cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Si Kanyaman dice que el amor es una decisión, entonces cada mañana, al despertar, podemos elegir amar a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos con una intención renovada. Si valora la autenticidad, entonces podemos esforzarnos por ser más transparentes, por mostrar nuestras verdaderas emociones, por no tener miedo de ser vulnerables. Si cree en la pasión, podemos buscar aquello que nos enciende, que nos hace sentir vivos, y compartirlo con quienes amamos. Y si habla de realismo, podemos aceptar que las relaciones no son perfectas y que los desafíos son oportunidades para crecer. La aplicación práctica de estos principios en nuestra vida cotidiana es lo que verdaderamente transforma el amor de una teoría a una vivencia. Elegir amar cada día es un acto de voluntad consciente, una práctica que nutre la relación.
Ser auténticos nos permite construir conexiones más profundas y significativas, donde el amor se basa en el conocimiento mutuo y la aceptación. Compartir nuestras pasiones y buscar nuevas aventuras juntos mantiene la chispa viva y la relación vibrante. Y afrontar los desafíos con realismo y resiliencia. IA nos enseña a crecer como individuos y como pareja. Cada uno de estos pilares se interconecta, creando una base sólida para un amor duradero y pleno. Podríamos decir que la definición de amor de Kanyaman, en su esencia, se resume en estos puntos clave. Asterisco es una decisión consciente, basada en la autenticidad y la admiración mutua, alimentada por la pasión y construida con realismo y resiliencia. No es solo un sentimiento fugaz, sino un compromiso diario, un viaje compartido de crecimiento y descubrimiento. Es entender que el amor verdadero no es solo dar, sino también recibir, y que la comunicación abierta y honesta es el cimiento sobre el cual se edifica todo lo demás. Él nos invita a no conformarnos, a buscar esa conexión profunda que nos haga querer ser mejores personas, y a abrazar la aventura de amar y ser amados con todas nuestras fuerzas. La síntesis de su visión nos ofrece un marco completo y esperanzador para entender el amor. No se trata de fórmulas mágicas ni de expectativas irreales, sino de una aproximación práctica y profunda que valora la construcción y el mantenimiento de las relaciones. La decisión de amar, la valentía de ser auténtico, la energía de la pasión, la fortaleza del realismo y la capacidad de resiliencia son, en conjunto, los ingredientes para un amor que no solo perdura, sino que también enriquece la vida de quienes lo experimentan. Su mensaje es un recordatorio de que el amor es un arte que se perfecciona con la práctica, la dedicación y un profundo respeto por uno mismo y por el otro. Y pensando en esto me surge una pregunta: ¿cómo definen ustedes el amor? ¿Se sienten identificados con esta perspectiva que Kanyaman parece promover? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. ¿Hay alguna frase, alguna idea suya que les haya resonado especialmente? Compartan conmigo porque el amor es un tema que da para mucho y cada perspectiva enriquece nuestra comprensión. La invitación a la interacción es un elemento clave de este canal. El amor es una experiencia universal, pero cada uno de nosotros lo vive y lo entiende de manera única. Al compartir nuestras propias definiciones y experiencias, creamos un espacio de aprendizaje mutuo y de conexión. Sus comentarios son valiosos no solo para mí, sino para toda la comunidad que se forma en este espacio. ¿Qué aspectos de la visión de Kanyaman les resuenan más? ¿Qué otros elementos consideran esenciales en una relación amorosa? No duden en expresar sus opiniones, sus dudas y sus reflexiones. En resumen, hemos explorado la visión del amor según Kanyaman, destacando la importancia de la decisión, la autenticidad, la admiración, la pasión y el realismo. Su perspectiva nos ofrece una mirada madura y profunda sobre esta poderosa emoción, invitándonos a construir relaciones más sólidas y significativas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, y espero de corazón que les haya resultado inspirador y útil. Si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo o si simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, regálenme un asterisco me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan reflexionar sobre este tema tan fascinante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.